Romanos 1, 15 a 17. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a orar. Padre, enséñanos, te pedimos hoy de tu palabra lo que significa ser salvo solo por fe y lo que significa vivir la vida cristiana solo por fe. Te pedimos que hagas tu obra en las personas aquí que no te conocen como Señor y Salvador, para que entiendan su necesidad de la salvación que es solamente por fe. Ayúdanos como cristianos a entender un poquito mejor lo que has hecho en nuestra salvación y también cómo debemos vivir en nuestras vidas diarias. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Continuamos en este mes de octubre enfocándonos mucho en el tema de la Reforma Protestante. En ese tiempo, hace 500 años, cuando Dios obró maravillosamente en este mundo por medio del redescubrimiento de la doctrina bíblica, de las verdades de la Biblia. Por eso hemos estado estudiando en esos domingos algunos principios bíblicos que eran la clave del movimiento de la Reforma, pero que también siguen siendo importantísimos para nosotros hoy en día. La Reforma Protestante era un movimiento histórico, un movimiento reconocido no solamente en la Iglesia, sino también como parte de la historia del mundo entero. Algo que produjo muchos resultados en toda Europa en cuanto a la educación, la familia, la economía, la sociedad, todo. Afectó todo. Pero ante cualquier otra cosa, la Reforma era un movimiento espiritual. Era un tiempo de regresar a Dios y su palabra. Era un tiempo de regresar a la creencia en que solamente la gracia de Dios puede salvar. Era un tiempo de regresar a la primordialidad, la importancia fundamental de la fe. Pero no cualquier tipo de fe, sino específicamente la fe en la Biblia, la fe en Dios, no la fe en la iglesia. No una fe ciega como antes en lo que dice el Papa o cualquier otro líder espiritual. La Reforma era un movimiento de la fe en Dios y en su palabra. Pero lo que los reformadores enfatizaron y lo que sigue siendo muy importante para nosotros hoy en día en cuanto a la fe, era la base de nuestra fe, no la fuerza de nuestra fe. Es una parte importante lo que vamos a estudiar hoy. Que cuando hablamos de sola fide, solo por fe, estamos hablando no de la fuerza de nuestra fe o cuánta fe nosotros podemos producir. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una fe salvadora que es un regalo de Dios. Una fe fuerte que está basada en la roca, en Jesucristo, el único fundamento firme. Entonces la fe es un tema importantísimo cuando estudiamos la Reforma. Es así porque es un tema increíblemente importante en la Biblia también. La Biblia habla mucho de la fe salvadora y la fe en la vida cristiana. Por eso el tercer principio de la Reforma que vamos a estudiar hoy, la tercera sola, es sola fide, que traducido es solo por fe. Recordamos que hay 5 solas, 5 frases que resumen la doctrina de la Reforma, 5 principios bíblicos a los cuales los reformadores regresaron. Sola Escritura, solo la Escritura, sola gratia, solo por gracia, sola fide, solo por fe, solus Christus, solo por Cristo, y soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. Esas 5 solas describen el fundamento de la doctrina bíblica. Era el enfoque de los reformadores hace 500 años y deberían ser nuestro enfoque hoy en día también. Hoy nos vamos a enfocar en esta tercera sola, solo por fe, que somos salvos y vivimos solo por fe. Que necesitamos la fe para ser salvos,
Y después necesitamos la fe para vivir como cristianos cada día. Y así como en los últimos 2 mensajes, necesitamos reconocer que este tema no es algo que solamente era importante hace 500 años. Y que hoy en día todos tienen fe, todos hablan de la fe, pues no hay razón para discutir y luchar y predicar la fe. Ya no importa, pastor. No, para nada. Recuerden que así como el tema de solo por gracia, la diferencia entre lo que la Biblia enseña y lo que enseñan otras religiones la diferencia no es que necesitamos fe para ser salvos. Todas las religiones hablan de la fe. La diferencia es que creemos que la salvación es solo por fe. Es decir, nosotros no contribuimos nada. La fe que nos salva no es algo que producimos dentro de nosotros mismos. Nosotros, en la doctrina bíblica, nos enfocamos en la base de nuestra fe, que es Jesucristo, en vez de la fuerza de nuestra fe. Porque la fuerza de nuestra fe no es lo que cuenta en la salvación. Escúcheme muy bien. La fuerza de la fe no es lo que cuenta en la salvación. La fuerza de la fe no importa para nada, absolutamente nada en la salvación. Lo importante es la persona en quien está tu fe. No es si creíste suficientemente fuerte o no para ser salvo. Entienden eso, hermanos, porque hay muchos cristianos se confunden por eso y por eso viven no en victoria, sino en dudas constantes. Eso vamos a ver más adelante. También sabemos que este tema de solo por fe es importante todavía hoy en día, porque les recuerdo que la Iglesia Católica Romana todavía enseña que la salvación es por fe más obras. Escuchen otra vez lo que dije la semana pasada. Esas son las palabras oficiales de la Iglesia Católica Romana. Si alguno dijere que el pecador se justifique con sola la fe, entendiendo que no se requiere otra cosa alguna que coopere a conseguir la gracia de la justificación, sea anatema. No puede ser más claro. Nosotros decimos con la Biblia que la salvación es solo por fe. La Iglesia Católica Romana dice claramente que la persona que dijera que el pecador se justifica con solo la fe es una persona perdida y condenada. La Iglesia Católica Romana, así como muchas otras religiones, niega la salvación solo por fe. Ellos dicen que una creencia que el pecador se justifica con solo la fe está equivocada. Hasta hoy en día sigue siendo su posición oficial. Porque hemos visto, a nosotros no nos importa nada lo que dice una iglesia. Queremos seguir y obedecer y creer lo que Dios mismo dice en su palabra escrita. Por eso es solo escritura, ¿no? Solo la escritura. Por supuesto, si vamos a estudiar el tema de solo por fe, tenemos que saber lo que es la fe también. Para esta definición vamos a la palabra de Dios. En Romanos 4, versículos 13 al 25, podemos ver lo que es la fe salvadora. No tenemos tiempo para leer todo este pasaje, pero quiero que ustedes apunten Romanos 4, 13 al 25, para más adelante leer el pasaje y ver lo que Dios dice en cuanto a la fe y la salvación. Básicamente aquí leemos de Abraham y que su fe en Dios fue contada por justicia. Es precisamente en este pasaje que vemos la relación entre la fe y la gracia, porque dice que la promesa de Dios es por fe para que sea por gracia. Y para saber lo que es la fe en la vida cristiana, rápidamente vamos a leer en Hebreos 11 y el versículo 1. Hebreos 11, el versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso escribe muy bien lo que es la fe en la vida cristiana, ¿verdad? Y más adelante dice en el versículo 6 de Hebreos 11, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, este es nuestro tema de hoy. La fe en la salvación, que es un don de Dios, que tiene su base en Jesucristo,
También vamos a ver la fe en la vida cristiana, que es un resultado de nuestra salvación. Vamos a enfocarnos especialmente hoy en el versículo que leímos al principio del mensaje, Romanos 1:17. Si podemos regresar a Romanos 1:17, leerlo otra vez. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este versículo es el versículo que empezó la reforma, porque fue el versículo que impactó tanto a Martín Lutero cuando por fin lo entendió. Es decir, si hay un versículo que podemos decir es el versículo clave de la reforma, un versículo que Dios usó para empezar la reforma, es este versículo en Romanos 1:17, y especialmente la frase final, el justo por la fe vivirá. Y voy a explicar más en un momento de cómo ese versículo impactó tanto a Martín Lutero. Pero vemos en este versículo que tenemos todo el Evangelio. Ven otra vez, en el Evangelio dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Pensamos los versículos que estudiamos hace 8 días. Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esta fe, no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es por la pura gracia de Dios, sin nuestros méritos, sin nuestras obras. Y la salvación es por fe. Un fe que es un regalo de Dios para que podamos creer en Cristo. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. La gracia y la fe son dos caras de la misma moneda en la salvación. Hace 8 días nos enfocamos en el costo de la salvación. Costó a Cristo su vida, pero no nos cuesta a nosotros nada. No podemos merecer esa salvación, sino que es el favor inmerecido de Dios para con nosotros. Hoy vamos a enfocarnos en el cómo de la salvación. La salvación es por fe. La fe que es un don de Dios, que es el medio que Dios usa para darnos la salvación, que es solo por gracia y solo por Cristo. Es muy, muy importante entender este punto, que la fe es el medio por lo cual somos salvos. Pero no es una obra que nosotros hacemos para merecer la salvación. Es un don de Dios, es un regalo de Dios, es el medio que Dios usa para concedernos la salvación que es por pura gracia. Es decir, otra vez voy a ser muy enfático con eso. La salvación no depende de la fuerza de la fe, sino de la base de la fe. No depende de cuánto creemos, sino depende de en quién creemos. Y hermanos, esto hace toda la diferencia. La fe salvadora está basada en Cristo, no importa cuán grande o pequeña sea. No importa para nada. Entonces sí, somos salvos por gracia, no contribuimos nada a la salvación. Pero ¿cómo es que Dios nos da esa salvación? ¿Cómo es que Él nos declara justos ante su vista? Por la fe. No es nuestra fe, es un don de Dios, es un medio que Dios usa para justificarnos, para declararnos justos, no debido a nuestra justicia, sino debido a la justicia de Cristo. Somos salvos y vivimos solo por fe. En primer lugar, entonces, vamos a ver que necesitamos la fe para ser salvos. Regresamos otra vez a Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este versículo molestó mucho a Lutero antes de su salvación. Le molestó muchísimo, porque en completa honestidad, Lutero quiso vivir por fe. Lutero quiso ser justo. Lutero quiso vivir conforme a la ley de Dios y conforme a la justicia de Dios. Lutero, después de entrar en el monasterio, hizo todo lo posible para estar bien con Dios, para ganar la salvación, para ser justo, así como Dios es justo.
no podemos dudar para nada el motivo de Martín Lutero. Quiso ser justo y estar bien con Dios. Pero al final de cuentas se dio cuenta de que él no podía. No podía vivir completamente por fe. No podía vivir de manera completamente justa. No podía obedecer la ley de Dios plenamente porque no era perfecto, porque siguió pecando. Y por eso Lutero se desesperó y empezó a odiar a Dios por su justicia. Empezó a odiar a Dios por su ley y su estándar inalcanzable. Pues parte del problema para Lutero es que él estaba originalmente leyendo esos versículos en latín y la traducción estaba mala. Porque en ese libro de Romanos la palabra justicia, la palabra justificación fue traducida con una palabra equivocada. La Biblia en latín tradujo esta palabra como si Dios hiciera a una persona justa conforme a sus obras. Pero cuando Lutero leyó la Biblia en griego, en el idioma original, se dio cuenta de que la traducción correcta es que Dios declara a una persona justa. Que Dios da a una persona una justicia ajena. Una justicia que no es suya para que pueda estar bien con él. Es decir, Lutero por fin entendió que él no tenía que trabajar para alcanzar el estándar de la perfecta justicia de Dios para ser salvo. Si solamente tenía que recibir la justicia de Dios por fe. La justicia perfecta de Cristo, que la podía recibir no por obras, sino solamente por medio de la fe. Y cuando Lutero por fin entendió esto, cuando por fin entendió que no podía merecer la justicia de Dios, sino que nada más tenía que recibirla por fe, como un regalo, él dijo: nací de nuevo del Espíritu Santo. Las puertas del paraíso abrieron y yo pasé por ellas. Fue un entendimiento correcto de este versículo que Dios usó para salvar a Lutero. Lutero dejó de confiar en la fuerza de su fe. Lutero dejó de confiar en la perfección y la pureza de su fe y se dio cuenta de que tenía que depender de la base de la fe, del regalo inmerecido de Dios. Y hermanos, Lutero no es la única persona en la historia que tenía este problema. Ese conflicto en su mente, este malentendido, todo ser humano, aún hoy en día, tiene que enfrentarse con esta pregunta: ¿cómo puedo yo ser justo ante Dios? ¿Cómo puedo yo llegar a ser aceptado ante un Dios justo y perfecto? ¿Cómo? Piénsalo tú. ¿Cómo puede ser un hombre, una mujer, un joven justo ante Dios? Si es por obras, es imposible. Es lo que Lutero aprendió. Es lo que le hizo odiar a Dios porque pensaba que tenía que hacer muchas cosas para alcanzar esta ley. Pero cuando Lutero entendió que el hombre no es justo sino pecador, que el hombre no es bueno, que el hombre no puede cumplir la ley de Dios y así no puede ser justo por sus propias fuerzas, le llevó a la desesperación y la necesidad de solamente buscar a Dios y a Cristo para la salvación. Cuando se dio cuenta de que un hombre es justo solamente cuando Dios le justifica y solamente después puede obedecer a Dios y vivir por fe, eso hizo toda la diferencia. Es lo que todos aquí también necesitan entender y captar: cómo ser justos ante Dios. Por eso tenemos que tomar algunos momentos y pensar en la verdad bíblica de la justificación. La enseñanza bíblica de lo que necesitamos y lo que Dios hace para que podamos estar de pie ante Él, vestidos en una justicia que no es nuestra. El Catecismo Menor de Westminster define muy bien lo que es la justificación.
Dice, la justificación es un acto de la libre gracia de Dios por el cual Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos delante de Él solamente en virtud de la justicia de Cristo imputada a nosotros o dada a nuestra cuenta y recibida solo por la fe. No vas a encontrar una definición mejor y más bíblica que esta. Es lo que pasa en la salvación. Dios perdona nuestros pecados, nos acepta como justos delante de Él, no por nuestras obras ni nuestros méritos, sino solamente por la perfecta justicia de Cristo aplicada a nuestra cuenta. Y esa salvación es recibida solamente por la fe. No la merecemos. Vamos a leer por favor en Romanos 3. Romanos 3, empezando en el versículo 19. La semana pasada vimos los versículos anteriores, donde dice en los versículos 10 a 12, que no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículos 10 a 12. Eso vimos hace 8 días. Y después de enseñarnos lo que es el estado natural del hombre ante Dios y sin Dios, después de enseñarnos nuestro estado desesperado, la Biblia, en el resto de este capítulo, nos enseña cómo podemos ser justos. ¿Cómo podemos ser aceptados y recibidos ante un Dios completamente y perfectamente justo, aun siendo todavía pecadores? Versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él. Un momento. Es lo que hemos estado viendo en estas semanas. Por las obras, por una obediencia a la ley, nadie puede ser salvo. Porque ni tú ni yo somos suficientemente buenos. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él. Dice, continuando, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron. Están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde puede estar la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Hermanos, ¿ese es el Evangelio? No podemos ser salvos nosotros mismos. No podemos ser salvos intentando merecer y ganar la salvación por nuestras obras o por obedecer la ley de Dios. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es solamente por la fe en la sangre de Jesucristo que somos salvos. Este aquí es el mensaje de la salvación, solo por gracia, solo por fe y solo por Cristo. Somos naturalmente malos, somos pecadores, naturalmente rebeldes en contra de Dios y su ley. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Y Dios sabe esto. Dios sabe que dejados a nosotros mismos no hay salvación, no hay escape, no hay esperanza. Por eso no solamente nos manda su ley, que nos revela cuán malos somos, que nos da conocimiento de pecado, sino también, aparte de la ley, Él manifiesta su justicia. Su justicia dice que es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿Quieres ser salvo? Cree en Cristo. Nada más. Nada
nada más. No son tus obras, no tienes que arreglar todo, no tienes que cambiar tu estilo de vida primero. Ven a Cristo en fe, creyendo solamente en Él para la salvación. Este es el Evangelio. Dice que somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, mediante la fe en su sangre. El versículo 28 es clave. Concluimos pues, ¿qué es la conclusión inspirada y divina de Dios? El hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, cuando una iglesia, cualquier religión dice, la persona que dijera que el hombre se justifica solo por fe es anatema, ¿qué hacemos con esta iglesia? La rechazamos. Es falsa. Es de Satanás. Porque la Biblia misma, la Biblia escrita, la Biblia inspirada con el respiro de Dios nos dice, el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. La justificación se recibe solamente por la fe. La fe que es un regalo de Dios, un regalo que Él nos da para que podamos creer en Él. Entonces piensa conmigo, ¿puedes ser salvo sin fe? No. ¿Tu fe humana es suficiente para salvarte? No. Entonces, ¿cómo reconciliamos esas dos verdades? No puedes ser salvo sin fe, pero tu fe natural, tu fe humana, no es suficiente para salvarte. ¿Qué necesitas? Una fe ajena, como Lutero dijo. Una fe divina, una fe que es un regalo, así como la gracia. Esa es la justificación. No es que Dios te hace justo, en el sentido de que ya eres perfecto y no pecas, sino que Dios te declara justo. La Iglesia Católica Romana sí cree en un tipo de justificación, una obra que recibimos en parte por los méritos de Cristo. Esto sí. La diferencia es que la doctrina católica romana enseña que Dios hace a una persona justa basado en una mezcla de sus obras y méritos y la obra y méritos de Cristo. Pero la doctrina bíblica de la justificación enseña que una persona es declarada justa por medio de la fe en una justicia ajena. Es decir, en la justificación recibimos por medio de la fe la aplicación de la perfección de Cristo a nuestra cuenta. Y por eso Dios nos ve como justos, porque estamos bajo la sangre de Cristo que nos salva de nuestros pecados. Vamos a leer en Gálatas 3, 10 a 11. Gálatas 3, 10 a 11 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. ¿Entiendes? Si dependes de las obras de la ley para estar bien con Dios, si dependes de buenas obras para llegar al cielo, la Biblia misma dice, no eres salvo, sino condenado. Maldito. Es decir, si tú no puedes obedecer la ley de Dios perfectamente, sin ningún error, sin ninguna falla, no puedes ser salvo por tus obras y por tus méritos. No puedes. Lo que necesitamos es recibir la justicia de Cristo solo por fe. Necesitamos confiar que Cristo es perfecto, que Él vino al mundo y cumplió la ley de Dios perfectamente y murió en la cruz en nuestro lugar. Para que podamos tener la salvación, para que podamos tener su justicia, ser justificados, declarados justos ante Dios, no por nuestras obras, sino por el regalo de la justicia de Cristo. Entonces la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios que recibimos gratuitamente por su gracia. Esta fe salvadora es el medio que Dios usa para salvarnos. Y su eficacia no está en la fuerza de nuestra fe, sino en la base de nuestra fe, que es Jesucristo. Pero aún después de la salvación, seguimos en necesidad de la fe.
Necesitamos seguir creyendo en Dios, en Cristo, fortaleciendo nuestra fe en Él mientras obedecemos y crecemos en la palabra y le conocemos más y más. Por eso quiero que consideremos, en segundo lugar en este mensaje, que necesitamos la fe para la vida cristiana. Vimos, necesitamos la fe para ser salvos, ahora necesitamos la fe para la vida cristiana. Por supuesto, la fe en la vida cristiana, la fe diaria, es un resultado de la justificación. Es un resultado de la salvación. Es un resultado de la fe salvadora. La fe salvadora, la fe que nos salva, es un don de Dios. Nunca cambia. Pero otra vez, no depende de la fuerza de la fe, sino de la base de la fe. Cristo nunca cambia, es el mismo ayer, hoy y para siempre. Por eso, la fe salvadora nunca cambia ni fluctúa. Lo que necesitamos hacer como cristianos es construir sobre esta fe divina. Necesitamos hacer crecer nuestra fe por medio del tiempo que pasamos con Dios en su palabra, en oración, en la iglesia. Es decir, aún como cristianos necesitamos vivir solo por fe. Vamos a leer 2 Corintios 5:7. 2 Corintios 5:7. Y aquí nos dice muy claramente de que necesitamos la fe para la vida cristiana. Es nada más una frase dentro de otro contexto, pero la frase aún sola es muy importante. 2 Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Somos salvos por fe y después vivimos por fe, no por vista. Hermanos, ¿qué es la diferencia? ¿Qué significa andar por fe y no por vista? Una frase muy bonita. ¿Qué significa? Bueno, andar por vista es depender de tus sentidos externos. Es depender de tus emociones. Es depender de cómo te sientes. Es enfocarte en lo que es tangible y material. Es fijar tu atención en este mundo temporal y sus prioridades y sus distracciones y sus deseos. Andar por vista es como vivimos naturalmente. Es como vivimos cuando no estamos conscientemente enfocados en Dios. Es como vivimos cuando no pasamos el tiempo necesario en la palabra, en oración, en la iglesia. Andar por vista es cuando decimos, no puedo ir a la iglesia este domingo porque tengo que trabajar, tengo que hacer otra cosa. Andar por vista es cuando nos desesperamos a nuestros cónyuges o hijos o padres y decimos que nada cambia nunca, que siempre es el mismo problema, no podemos aguantar más. Es andar por vista y no por fe cuando no reconocemos el crecimiento de la otra persona, tan pequeña como sea, y cuando no reconocemos nuestros propios pecados. Andar por vista es cuando nos preocupamos pecaminosamente en un problema o por un evento futuro, en vez de ir directamente a Dios para pedirle su fuerza y su ayuda. Esto es andar por vista y, hermanos, es pecado. Es pecado. No es solamente cansancio, no es solamente lo que sea. Andar por vista de esas maneras prácticas es pecado. Andar por fe es lo opuesto, por supuesto. Es enfocarte en lo espiritual y eterno. Es poner a Dios en primer lugar, no importa la circunstancia, no importa la situación. Es estar más preocupado por lo espiritual, por el estado de tu alma y las almas de otros que por las cosas temporales de este mundo. Por supuesto, eso no significa que ignoramos todo en este mundo. Dios nos ha dado cuerpos físicos que necesitan comida y vestido. Nos da la responsabilidad de trabajar y cuidar de nuestras familias, por supuesto. No podemos vivir como si el mundo no existiera. Eso sería ridículo.
Dios no nos llama a aislarnos del mundo, así ser muy espirituales. Es lo que pasó con Lutero y los monjes. Pero es cuestión de enfoque. Es cuestión de prioridad. Es cuestión de confianza. Confianza de si creemos en la palabra de Dios o no. ¿Por qué digo eso? Leamos, por favor, en Mateo 6, 25 a 33. Mateo 6, 25 a 33. Mateo 6, 25 a 33. Y quiero que ustedes se den cuenta que yo no escribí esas palabras. ¿Okay? Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y hermanos, puesto que a veces dudamos eso, la respuesta es sí. La respuesta es sí. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Mujeres de poca fe, jóvenes de poca fe, pastor de poca fe. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas esas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Mas buscad, todos juntos, primeramente de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Buscad primeramente. Perdón, hermanos, antes de tu familia, antes de tu trabajo, antes de tus amigos o lo que sea. Otra vez, no son las palabras de Jason, que es norteamericano y no te entiende. Son las palabras de Dios. Puedes aceptarlos o rechazarlos, es tu propia responsabilidad. Mi responsabilidad nada más compartir lo que Dios dice para sus vidas. Cuando una persona que reclama ser cristiano dice, no puedo ir a la iglesia cada domingo porque tengo que trabajar o no vamos a poder comer, está viviendo por vista, no por fe. O bueno, más directamente para esta iglesia, cuando un cristiano dice que no tiene tiempo para leer la Biblia cada día, orar cada día, y no puede disfrutar la comunión de los santos porque está tan ocupado en otras cosas, está viviendo por vista y no por fe. Pero el andar por fe y no por vista también tiene otra aplicación para el cristiano. Eso tiene que ver con la seguridad de la salvación. Recuerda lo que vimos. La cosa importante en cuanto a la fe salvadora no es la fuerza de tu fe, sino la base de tu fe. ¿En quién estás confiando? Si te has arrepentido de tus pecados, rogando a Dios por la salvación, porque sabes que no es bueno y no puedes salvarte a ti mismo. Si vives buscando a Dios y te molestan tus pecados, no quieres vivir más en ellos, y aún así no tienes la completa seguridad de tu salvación, lo que está pasando es que tu enfoque está demasiado en tu fe, en tus obras. Pero hermano, hermana, no es la fe en sí misma que te salva. No son tus obras que te salvan.
No es la fuerza de tu fe que te salvó. Gracias a Dios. No es la cantidad de tus buenas obras que te mantienen salvos. También, gracias a Dios. Eres salvo por Cristo. Él nunca cambia y por eso puedes confiar en tu salvación. Pero ese tipo de confianza requiere que andes por fe y no por vista. Porque cuando un cristiano anda por vista, solamente puede ver sus fallas, sus pecados, y por eso duda de su salvación. Pero cuando andas por fe, creyendo lo que la Biblia dice de la salvación, enfocándote en Cristo como la base de tu fe y así de tu salvación, entonces vas a poder vivir en confianza con la seguridad de tu salvación. Entiende, por favor, tu salvación está basada en Cristo. No importa, absolutamente no importa para nada cuán grande o pequeña es tu fe. No es si creíste bien, no es si entendiste todo, no es si tuviste mucha fe, no es si crees perfectamente ahora, ni es si entiendes toda la Biblia ahora, no es si tienes muchísima fe ahora. Tu salvación está basada en Cristo, la roca. Por eso la historia de Mateo 7, los dos hombres construyendo sus casas sobre dos diferentes fundamentos. La casa construida sobre la roca no cayó, aún en la tormenta. ¿Por qué? ¿Porque este hombre era un muy buen arquitecto, constructor? ¿Lo sé la palabra? No, porque su casa estaba basada en la roca. El hombre que construyó su casa sobre la arena, sobre sus buenas obras. Esta fue la casa que se cayó. Aquí son dos aplicaciones. Primero, si estás construyendo tu vida sobre cualquier cosa que no sea Cristo, ya sea tus buenas obras, tu familia, tu iglesia, no tienes un fundamento firme y todo se va a caer en tu vida. Cuando construyes tu vida sobre el fundamento equivocado, cualquier fundamento que no sea Cristo, eso te va a llevar a la muerte eterna, porque no es una base firme. Pero para los cristianos, otra aplicación aquí es, si tu base es Cristo, entonces no importa lo que pase, no importa la tormenta, no importan las luchas y imperfecciones, tu casa, tu vida, va a estar firme. No puede caerse, porque está fundado sobre la roca. No, pero pastor, todavía no entiendo tal cosa, todavía peco, todavía lucho. Sí, claro, pero tu fundamento está firme. Tu fe está fundada sobre la roca y eso es lo único importante. Confía en tu salvación. Confía en Cristo, no en tu propia fe. Entonces somos salvos y vivimos solo por fe. Necesitamos la fe para ser salvos y después necesitamos la fe para vivir como cristianos cada día. ¿Has sido salvo por la fe? Solamente por la fe. No por tu fe, no por una fe muy fuerte, no por ningún otro mérito. Has sido salvo por la fe en Cristo, dependiendo solamente en Él para la salvación. Y cristiano, ¿tú andas por fe o por vista? Piensa en esta semana pasada. Piensa en las situaciones en tu familia. Piensa en las situaciones en tu trabajo. Piensa en las situaciones con tus amigos y vecinos. Esta semana pasada, ¿anduviste por fe o por vista? Porque la primera cosa es reconocer el pecado antes de poder cambiar. Solo por fe, no solamente una de las 5 solas. Y no es solamente lo que los incrédulos necesitan para ser salvos. Es lo que nosotros necesitamos cada día también. Necesitamos vivir por fe, no por vista. Y estar completamente seguros de nuestra salvación, porque no depende de la fuerza de tu fe. Está basada en Cristo, el fundamento firme. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta gran verdad. Que la salvación es solo por fe. Y que la vida cristiana también es solo por fe. Enséñanos, te pedimos, lo que eso significa.
Señor, para cualquier persona aquí, ya joven o adulto, hombre, mujer, no importa quién sea, que no te conoce como Salvador, que todavía está intentando hacer buenas obras para merecer la salvación, o tal vez te está ignorando completamente, no le importa nada. Te pedimos, Señor, que obres en su corazón. Creemos que tu palabra es viva y eficaz. Las palabras del predicador no lo son en sí mismas, pero tu palabra inspirada sí, y en eso confiamos. Salva a las personas aquí que no son salvas. Señor, salva a nuestros familiares, salva a nuestros amigos, salva a tu pueblo aquí en esa ciudad tan grande. Te pedimos, Señor, y ayúdanos como cristianos a andar por fe y no por vista. Señor, es muy, muy difícil. En nosotros mismos, de hecho, es imposible. Ayúdanos a aprovechar los medios de gracia. Ayúdanos a disfrutar el tiempo contigo en tu palabra, el tiempo contigo en la oración y el tiempo con tu pueblo. Para estar fortalecidos. Para tener la ayuda que necesitamos para andar por fe y no por vista. Ayúdanos, Señor, te pedimos que esta semana sea diferente. Que hagamos cosas diferentemente. Más para tu gloria, más por fe. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén.